entonces la idea un poco es, como les comentaba, bueno, ver todo el concepto, cuáles son los sujetos obligados, los objetivos de la facultad de verificación y fiscalización. Vamos a ver también cuáles son los deberes que establece la Ley de Procedimiento Tributario de los contribuyentes, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver por qué es que el fisco tiene tan amplios poderes vinculados con esta facultad de verificación y fiscalización, y cuáles son los límites, digamos, que tiene el fisco también vinculado con esa facultad de verificación y fiscalización, y por ende los derechos del contribuyente, ¿no? Para poner también un poco esos límites. Y finalmente vamos a terminar con lo que es la inspección fiscal, ¿no? Para comentar brevemente cómo se desarrolla una inspección fiscal. Yendo, digamos, a lo que comentábamos que está previsto en los artículos 33 a 36.1 de la Ley de Procedimiento Tributario, y considerando un poco cuál es el objetivo de la facultad de verificación y fiscalización, está basado básicamente en, o sea, qué es lo que nosotros vimos desde inicio, digamos, de las clases vinculado a la Ley de Procedimiento Tributario, ¿no? Que nuestro sistema de liquidación de tributo se basa justamente en la autoliquidación. Disculpe, profesor, que lo interrumpa. ¿Puede ser que haya un eco? Sí, ahora yo estoy escuchando un eco también, pero recién no escuchaba nada, ¿eh? Ahora estoy escuchando un eco. Si pueden apagar los micrófonos, porque recién apareció. ¿Ahora se escucha bien? Sí, sí. Un ratito. Sí. Bueno, entonces, como les comentaba, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de liquidación tributario de nuestro país, que adopta la autoliquidación de tributos, y por ende, lo que, digamos, justamente establece que hay un control ex post por parte de la administración tributaria, es decir, primero el contribuyente va a presentar la declaración jurada. Chicos, hay unos ruidos de micrófono. Si alguien puede apagar porque interrumpe la clase, si no. Salvo que tengan que hacer alguna pregunta, pero si no les pido para así nos organizamos mejor. Pero me parece que el eco sale de usted, profesor. ¿O estará funcionando mal Teams? ¿Ahora se escucha el eco? No. No. Ok. Vamos de vuelta. No, yo no hice nada. De hecho, recién me aparecía el micrófono silenciado el mío. Ahí va. Ahí intentamos de vuelta. Entonces, como les comentaba, tenemos el sistema de autoliquidación de tributos en el cual los contribuyentes presentan la declaración jurada de acuerdo a su autodeterminación de los impuestos, y por ende se torna justamente muy importante esta facultad de verificación y fiscalización, ¿no? Porque hay un control luego de la presentación de las declaraciones juradas. Entonces, teniendo en cuenta que el control es posterior y que el contribuyente presenta de acuerdo a la información, digamos, que estima correcta, bueno, es que se hace muy importante justamente la existencia de estas facultades de verificación y fiscalización para que el fisco pueda comprobar justamente la correcta liquidación de los impuestos, ¿no? Y por ende también se va a tornar imprescindible que justamente el contribuyente colabore con la AFIP en cualquier, digamos, fiscalización o verificación que le efectúe de su situación tributaria, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo final?
que obviamente que si los impuestos están declarados correctamente por parte de los contribuyentes y los responsables, bueno, entonces eso va a hacer que justamente se recaude correctamente lo que el Estado tiene que recaudar por cada contribuyente, y eso va a hacer que, en definitiva, cada contribuyente contribuya de acuerdo a lo que corresponde, y en definitiva se termine financiando a todo lo que tiene que ver con el gasto público, ¿no? Que en definitiva es lo que venimos comentando siempre, que es el objetivo de todo lo que tiene que ver, el objetivo inmediato de todo lo que tiene que ver la recaudación de los impuestos, ¿no? Poder contribuir al gasto público, en definitiva. Y básicamente contribuir al sostenimiento del gasto público está previsto ya de nuestra Constitución Nacional, que está previsto en el artículo 4 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, como comentamos, es fundamental que existan estas facultades de verificación y fiscalización. Por un lado, para darle herramientas al fisco para que pueda, digamos, verificar y fiscalizar correctamente a los contribuyentes y responsables, y por otro lado, vamos a ver que para que el fisco no se exceda en esta facultad de verificación y fiscalización, bueno, después hay ciertos límites también, porque vamos a ver que las facultades que tiene el fisco son muy extensivas y amplias, teniendo en cuenta justamente nuestro sistema de liquidación tributario, que se basa en la autodeterminación de tributos. Entonces, básicamente existen conceptualmente dos tipos de facultades, ¿no? Las facultades, por un lado, de verificación, y por otro lado, las de fiscalización. Ya cuando uno arranca, digamos, leyendo la Ley de Procedimiento Tributario en el artículo 33, ya nos establece cuál es el objetivo de estas facultades. Y ahí lo tienen remarcado, que establece diciendo: con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables. Bueno, acá tenemos básicamente el objetivo más importante de estas facultades, que tiene que ver verificar la situación impositiva de cada uno de los contribuyentes y responsables, ¿no? Para todo lo que comentamos recién. Entonces, pero vamos a ver que se dividen en facultades de verificación y fiscalización. Las facultades de fiscalización es como que controlan que los obligados hayan cumplido con los deberes formales. ¿Qué significa esto? Que que implican un control posterior por parte del fisco. El fisco va, digamos, a controlar que, existiendo una obligación tributaria material con hechos imponibles y sujetos pasivos identificados, que haya un control posterior de esa determinación, en definitiva, ¿no? De esa obligación material y el hecho imponible. En cambio, lo que tiene que ver con las facultades de verificación, van a tratar de descubrir la existencia de hechos imponibles que digamos que estén ocultos o que sean ignorados por el fisco, ¿no? Que haya, que ya sea que el contribuyente haya evadido, o que sin haber evadido o omitido, o se haya cometido algún error justamente en la liquidación de los impuestos. Entonces, como que las facultades, en definitiva, de verificación van a intentar descubrir la existencia de hechos imponibles y que hayan sido realizados, pero que sean ignorados por el fisco. En cambio, las facultades de fiscalización van a implicar como un control posterior. O sea, primero el contribuyente cumple con los deberes formales, que son las facultades de fiscalización, cumple con los deberes formales, y el fisco, en definitiva, controla que el contribuyente haya cumplido con esos deberes formales, ¿no? Es posterior a la presentación del contribuyente. En la fiscalización solo controla que haya cumplido con las obligaciones correspondientes, que le corresponde, y con las obligaciones y con los deberes formales. Es
como dijimos, es posterior a todo lo que tiene que ver con la determinación de los impuestos. Y existe, vamos a tener la obligación material y que va a ser el hecho imponible y el sujeto pasivo van a estar previamente constituidos, porque para que el fisco obviamente pueda controlar que se haya cumplido con los deberes formales es porque ya existió esa obligación y ese contribuyente de presentar, por ejemplo, una determinada declaración jurada. Entonces, una vez que el contribuyente presenta, el fisco controla que lo que se haya presentado es correcto. En cambio, la verificación es como que es mucho más amplia, ¿no? Incluso la verificación intenta encontrar otros sujetos que no son pasivos de la obligación tributaria. Por ejemplo, yo puedo ser un sujeto que nunca me inscribí en impuestos, que tengo mucha capacidad contributiva por los ingresos que recibo, y el fisco puede detectar por las facultades justamente de verificación a través de distintos, digamos, de distintas presunciones o métodos vinculados a regímenes de información, que yo soy un contribuyente justamente responsable y que tendría que haber declarado el impuesto de determinada forma y cumplimentar con la presentación de las declaraciones juradas. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la diferencia entre ambas facultades? Sí. Siendo entonces, ¿cuáles son a los posibles, digamos, sujetos obligados de esta relación jurídica tributaria, que en definitiva van a ser los sujetos que en definitiva intervienen en estas facultades de verificación y fiscalización? Vamos a tener, por un lado, a los contribuyentes, que básicamente van a ser la persona humana o persona jurídica, que va a ser la que va a estar obligada a la determinación de la obligación tributaria, ¿no? Como vamos diciendo en cada uno de los impuestos, el que está obligado digamos, al pago de esa obligación impositiva. Después vamos a tener, por otro lado, los demás responsables, que son sujetos que quizás no tienen el carácter de contribuyente, pero que por disposición de la ley es como que reemplazan o cumplen las obligaciones que se le atribuye a los contribuyentes. Y después vamos a tener los terceros, que en realidad los terceros son los sujetos que tienen, en definitiva, vinculación con los contribuyentes o demás responsables, tienen vinculación, entonces el fisco, por determinada información que surge de regímenes de información, puede solicitar a esos terceros información para verificar la situación de los contribuyentes y demás responsables. Entonces, ustedes van a ver que muchas veces el fisco, cuando quiere verificar la situación impositiva de un contribuyente, emite un requerimiento no al propio contribuyente, sino al tercero. Entonces, de esa forma, verifica a través del tercero que el contribuyente haya cumplido correctamente con la obligación tributaria. Por ejemplo, muchas veces hacen regímenes hacen requerimientos a terceros solicitando todas las operaciones que han tenido con ese determinado contribuyente, desde tal fecha hasta tal fecha. Que informe si hay contratos, bueno, toda la situación. Sería el caso, por ejemplo, un requerimiento al banco, sería donde Claro, opere. por ejemplo, exacto, un requerimiento al banco o un requerimiento a un proveedor del contribuyente o a un cliente del contribuyente. O sea, podría ser a cualquier sujeto que está vinculado con el contribuyente y que tiene, y que el fisco conoce que tuvo algún tipo de operación con ese contribuyente y entonces quiere verificar, por ejemplo, que lo que haya declarado el contribuyente coincida con la información de ese tercero. Entonces, el fisco en sus facultades requiere al tercero, que también está obligado, justamente por esta facultad de verificación y fiscalización, está obligado también a responder los requerimientos que le haga el fisco vinculado a otros contribuyentes o responsables, ¿no? Porque obviamente después vamos a ver que si no cumple cualquiera de estos sujetos con estas facultades de verificación y fiscalización, con la obligación de colaborar con el fisco, bueno, van a tener sanciones, ¿no?
que están vinculados justamente con, con esta, digamos, facultad de verificación y fiscalización. Y finalmente tenemos al sujeto activo, que vamos a tener que, como siempre decimos, dependiendo el tipo de sujeto, en este caso va a ser lo que estamos nosotros viendo en esta clase, va a ser el Estado Nacional, que es la FIP, ¿no? El fisco nacional. Pero después, en el caso que hablemos o que estuviéramos en presencia de la Facultad de Verificación y Fiscalización de los fiscos provinciales, bueno, van a ser cada una de los entes provinciales, de las jurisdicciones locales y o de las municipalidades que correspondan, ¿no? Cada uno tiene su facultad de verificación y fiscalización en su código fiscal, y en caso que uno quisiera, digamos, después ir a ver cuáles son esas facultades que establece cada uno de los códigos códigos fiscales, ya sea de provincial o municipal, bueno, hay que ir a cada uno de esos códigos, ¿no? Ahora, en el día de hoy vamos a ver las que establece la Ley de Procedimiento Tributario, como dijimos. ¿Cuáles son o cuál es el objetivo que tienen estas facultades de verificación y fiscalización? Bueno, acá como ven, básicamente son todos estos objetivos, ¿no? Por un lado es el medio para lograr el efectivo cumplimiento de la obligación tributaria. Acá lo que se va a intentar es tratar de que, los contribuyentes o responsables ingresen al fisco los impuestos que les correspondan, ¿no? A través de estas facultades se trata de lograr persuadir justamente al contribuyente para que cumpla con la obligación tributaria que le corresponde. Si el contribuyente ve que estas facultades de verificación y fiscalización no son activas o no tienen ningún tipo de sanción, bueno, como que va a haber poco cumplimiento por parte, digamos, de los contribuyentes, ¿no? O van a ser muchos contribuyentes reacios a cumplir. Entonces, por eso justamente es que es importante que el fisco actúe con esta facultad de verificación y fiscalización, obviamente sin, como dijimos, exceder los límites que tiene y que no atropelle las garantías y derechos de los contribuyentes. Por otro lado, es importante porque van a controlar que el contribuyente, en definitiva, haya declarado correctamente la obligación tributaria, ¿no? Y acá esto está vinculado con lo que comentábamos recién, que el contribuyente va a presentar la declaración jurada por el sistema de autoliquidación de tributos, y después el fisco tiene la facultad, dentro de las facultades de verificación, de controlar que esa obligación tributaria se haya declarado correctamente. Entonces, este es otro de los objetivos, ¿no? También, como comentamos, evitar provocar molestias a quienes cumplen. Esto implica que si alguien que, en definitiva, que cumple, ve que otros no cumplen con la obligación tributaria y no tienen ninguna sanción por ese no cumplimiento, bueno, se van a sentir molestos y justamente va a provocar que quienes cumplen no quieran cumplir con esa obligación impositiva, ¿no? Es como un círculo, digamos, que se termina, digamos, parte de los que cumplen terminan por no cumplir porque no hay sanciones a quienes no cumplen, en definitiva, ¿no? Entonces, también, como ven, todo esto cada uno de estos objetivos están relacionados uno con otro. Desalentar conductas evasivas, esto justamente se va a hacer a través de las sanciones que establece la Ley de Procedimiento Tributario y que van a estar viendo en otra de las clases, pero básicamente, como se imaginarán, hay sanciones de tipo formal y sanciones de tipo material. Las sanciones de tipo formal, que van a ser las sanciones justamente por no cumplir con determinadas obligaciones impuestas a los contribuyentes y responsables, que pueden ser desde la no presentación de las declaraciones juradas hasta no contestar requerimientos, hasta no cumplir con determinados regímenes de información, no presentar documentación cuando el fisco me pide determinada documentación, no, digamos,
trasladar la mercadería con la documentación correspondiente, como pueden ser los remitos. Bueno, todas esas obligaciones que tienen los contribuyentes irresponsables, si no cumplen con esas obligaciones formales, en definitiva, van a tener sanciones. Y después van a tener también las sanciones materiales, que van a tener que ver ya con la situación, digamos, vinculada a evadir el impuesto, ¿no? A evadir o a omitir el impuesto. Y por otro lado, van a intentar detectar la verdad material de los hechos tributarios. Y esto es lo que habíamos visto también vinculado a las facultades de verificación, ¿no? Que van a intentar ver que realmente la cuantía de la obligación tributaria sea la correcta y que por ende no haya ninguna omisión en esa determinación y que por otro lado los contribuyentes, como habíamos dicho, que están afuera del margen de la tributación, bueno, en ese caso que realmente verificar que, que lo que no hayan declarado sea correcto y si tuvieron algo que declarar, que paguen los impuestos que correspondan, ¿no? Como habíamos comentado. Y finalmente van a intentar crear situaciones de riesgo a los efectos de que los sujetos que cumplan la obligación tributaria justamente no sigan cumpliendo, que esto ya lo habíamos comentado antes, y si no cumplen, van a tener las sanciones formales y materiales que comentamos, ¿no? Y el fin inmediato, obviamente, de estos objetivos es la recaudación tributaria y por ende sostener el cumplimiento de justamente la recaudación tributaria para poder cumplir con el gasto público, ¿no? Siendo lo que tiene que ver con los deberes de los contribuyentes y responsables, vamos a ver que básicamente hay dos tipos de obligaciones, ¿no? Nosotros, por un lado, tenemos las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales, ¿no? Las obligaciones sustantivas que van a ser una vez que el contribuyente presentó la declaración jurada es ingresar el impuesto que le corresponda, teniendo en cuenta esa determinación de la obligación tributaria. Y por otro lado, las obligaciones formales, que básicamente van a estar dadas por cumplir justamente esos deberes que se prevén para que el fisco pueda verificar y fiscalizar justamente a todos los contribuyentes y responsables, ¿no? Y el incumplimiento por no cumplir esos deberes formales que les comentaba, como por ejemplo las obligaciones vinculadas con el objeto de colaborar con la administración pública, como por ejemplo responder requerimientos, este, eh, cumplir con los regímenes de información, colaborar con cualquier pedido que haga el fisco, presentar la documentación, cumplir en el domicilio fiscal del contribuyente con todas el pedido que haga el fisco. Bueno, cualquiera de esos deberes formales, el incumplimiento, como dijimos, va a llevar las sanciones formales que están previstas en los artículos 39 y 40 de la Ley de Procedimiento Fiscal, que básicamente actualmente han quedado bastante, digamos, reducidos lo que es económicamente, porque las sanciones arrancan en los 150 pesos, que hoy en día prácticamente es un número ínfimo, como por la no presentación de las declaraciones juradas, hasta, bueno, un número que es un poquito más grande, pero tampoco es tan significativo, ¿no? Hasta 45.000 pesos cuando se trate de, por ejemplo, de no cumplimientos vinculados con operaciones internacionales. Como ven, son números que han quedado desactualizados, ¿no? Y después, por otro lado, hay otro tipo de deberes de colaboración que también pueden implicar en el artículo 40 la sanción de clausura, que ahí ya sí son deberes un poco más complejos y también de aplicar, porque no aplican obviamente para cualquier tipo de infracción, pero bueno, ya lo van a ver más detalladamente, pero sepan que existe
por no cumplir con determinados deberes formales existe la sanción de clausura y también las multas por ejemplo, por no registración de personal, ¿no? Entonces, todos estos deberes formales, como les comentaba recién, son deberes de colaboración del administrado, ¿no? Y en definitiva, estos deberes de colaboración es una relación como de carácter, en definitiva, no patrimonial, o sea, intentan justamente alcanzar el fin último que tiene el fisco en el objetivo de esta facultad de verificación y fiscalización, que es la recaudación justamente tributaria, pero en definitiva no lesiona el no cumplimiento de estos deberes formales económicamente al Estado, no lesiona al fisco patrimonialmente, sino que el no cumplimiento de estos deberes formales de colaboración va en definitiva, a dificultar el accionar del fisco, ¿no? Porque si uno no cumple con estas facultades, que el fisco no tiene en definitiva, esa información para determinar justamente la correcta obligación tributaria de cada uno de los contribuyentes y responsables. Entonces, por eso se dice que también son importantes estos deberes formales porque terminan, si bien no lesionan económicamente al Estado, terminan obstruyendo su accionar. Estos deberes formales que en definitiva están dentro de lo que comentamos del artículo 33 de la Ley de Procedimiento Fiscal, como dijimos, están vinculados con las obligaciones que están impuestas a los contribuyentes, responsables o terceros con el objeto de colaborar con la administración pública en el ejercicio de sus funciones. Este es un resumen de todo lo que fuimos comentando. La relación está de carácter no patrimonial, que se compone principalmente por obligaciones de hacer o soportar. Se encuentran dentro del deber de colaboración y su incumplimiento lleva a sanciones. El límite básicamente está dado por la garantía contenidas en la Constitución Nacional, que también ya lo comentamos, en la medida que el fisco no se exceda con estas facultades de verificación y fiscalización, bueno, y que no afecte las garantías contenidas en la Constitución Nacional que tenemos todos como ciudadanos y contribuyentes, en ese caso, bueno, estará ok que el fisco actúe de acuerdo a esas facultades, si no, en definitiva, el contribuyente podrá ampararse en esas garantías, ¿no? Que vamos a comentar después, más adelante. ¿Cuáles son los deberes de colaboración que se establecen en este artículo? Bueno, tenemos básicamente todos estos deberes, ¿no? Que es, en principio, por ejemplo, el deber de colaboración, que dijimos de sus funciones. Después tenemos también el registro de las operaciones. Acá la obligación tiene que ver con asentar correctamente en los registros de la empresa y en los libros contables todas las operaciones que están vinculadas con la materia imponible. Y esto está vinculado con que si el contribuyente obviamente tiene registrado correctamente todas las operaciones que están vinculadas con la materia imponible, el fisco, a través de ese registro de todas las operaciones, puede determinar la cuantía de cada una de las obligaciones que los contribuyentes tienen que determinar e ingresar al fisco, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el registro correcto de las operaciones. Después vamos a ver que en atención al tamaño económico del contribuyente, el fisco puede limitar esa obligación de registro de las operaciones en determinados contribuyentes de poca, digamos, envergadura económica, como por ejemplo los monotributistas, ¿no? Vamos a ver que los monotributistas no tienen tantas obligaciones de registro de las operaciones. Después lo que tiene que ver con... Ahora después vamos a ver cada uno de estos puntos. La conservación de documentos y comprobantes, que básicamente acá vamos a ver que el Código Civil que tanto el Código Civil y Comercial como la Ley de Procedimiento Fiscal establece los plazos de conservación de documentos y comprobantes que básicamente van a ser el plazo, ahora vamos a ver, pero tienen que básicamente tener un plazo de 10 años, ¿no? Pero ahora vamos a ver las características que aplica en este tipo de en cada tipo de situaciones.
Después el registro y conservación de documentos por quienes desarrollan actividades en relación de dependencia. Bueno, acá va a tener que ver con también llevar registros y emitir comprobantes, y que el fisco también pueda limitar esta obligación en función del tamaño económico del contribuyente. El lugar de conservación de la documentación, que básicamente esto va a estar vinculado con el domicilio fiscal, donde los sujetos, dependiendo si es una persona humana o una persona jurídica, van a tener obligación de conservar toda la documentación. Por otro lado, la constatación de validez de los instrumentos por parte del contribuyente. Bueno, esto va a estar vinculado con la obligación que tienen los contribuyentes de verificar la validez de determinadas facturas, que ahora vamos a comentar seguidamente. Y finalmente las exigencias de AFIP para que se utilicen los contribuyentes determinados medios de pago. Esto está vinculado con la obligación que tienen los contribuyentes de pagar con medios bancarizados, ¿no? Que esto también lo fuimos comentando en las clases de impuesto al valor agregado. Recuerdan que estaba el fallo este de Mera Miguel Ángel y la inconstitucionalidad que se había, digamos, provocado vinculado con la ley antievasión. Bueno, ahora después vamos a comentar un poco qué establece la ley de procedimiento fiscal vinculado también con estos medios de pago que tienen que cumplir los contribuyentes que paguen a sus proveedores. Bueno, yendo a lo que es el deber de colaboración, básicamente ahí tenemos las consecuencias por el incumplimiento, y acá tenemos que básicamente van a ser desde la determinación de oficio por base presunta, es decir, en función de cómo por determinados indicadores o presunciones que el fisco se puede basar, como podría ser los depósitos bancarios, va a determinar de oficio la obligación tributaria, ¿no? Esto es en caso de que el contribuyente, por ejemplo, no cumpla con informar determinados datos que solicite el contribuyente. Bueno, el fisco va a intentar, obviamente, determinar la cuantía de la obligación tributaria sobre base presunta, ¿no? Eh, Multas formales, bueno, acá esto está vinculado con justamente por no cumplir con los requerimientos que comentábamos vinculados al deber de colaboración, van a tener las multas formales, y a su vez van a tener, si siguen incumpliendo con esos requerimientos y el fisco denota una falta de cumplimiento justo vinculado a estos deberes de colaboración, bueno, poner una resistencia, interponer la resistencia pasiva a la fiscalización y por lo tanto multas agravadas vinculadas a esos incumplimientos de los contribuyentes, ¿no? Y esto puede ser, como dijimos, por no contestar requerimientos o con respuestas, por ejemplo, vagas, incompletas. Bueno, el fisco puede interponer justamente esta resistencia pasiva a la fiscalización y imponer multas más agravadas. Después tenemos el límite vinculado al cumplimiento de estos requerimientos, por ejemplo, que el fisco va a cursar a los contribuyentes vinculados a estos deberes de colaboración. Bueno, acá en realidad hay dos alternativas. Una, que el requerimiento establezca un plazo para cumplir con ese requerimiento. Muchas veces los requerimientos dicen, ¿no?, que el fisco envía a los contribuyentes, bueno, contestar el requerimiento en un plazo de 10 días hábiles. Ahora, si el requerimiento no establece ningún plazo, bueno, ahí la ley de procedimiento fiscal no establece ningún plazo vinculado a la contestación de requerimientos. ¿Cuál es el límite de plazo para contestar un requerimiento del fisco? Entonces, como la ley de procedimiento tributario no lo prevé, entonces tenemos que ir a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, creo que esto ya lo vieron con Alberto, bueno, establece que en el caso que no lo diga el requerimiento, bueno, hay un plazo de 10 hábiles administrativos que el contribuyente tiene para cumplir con esos requerimientos. En el caso que el requerimiento no pueda cumplir con el plazo que dé el fisco en ese requerimiento, o que no hubiera un plazo y entonces sean los 10 días hábiles administrativos y tampoco pueda cumplir, bueno, ahí tiene la posibilidad de solicitar una prórroga fundada,
que esta prórroga lo que establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos es que se solicita al fisco con un mínimo de 2 días hábiles antes del vencimiento de ese requerimiento o de esa contestación, ¿no? Entonces, mínimo, cuando yo veo que no voy a poder cumplir, tendría que 2 días hábiles antes del vencimiento del requerimiento solicitar una prórroga fundada. Por ejemplo, en el caso que el fisco me esté pidiendo documentación de 10 años para atrás o de 5 años para atrás, bueno, puedo solicitar una prórroga poniendo como justificación que la antigüedad de la información es, es mucha y entonces se necesita un plazo adicional para poder recabar toda la información de los documentos solicitados, ¿no? Por ejemplo. Pero siempre tiene que haber una prórroga, ¿no? O por algún problema administrativo o lo que fuera. Después tenemos, dentro de los deberes de colaboración, habíamos comentado el 2, que era el registro de las operaciones, que básicamente está vinculado con todo lo que tiene que ver con registrar en los asientos diarios o registros contables y todo lo que tiene que ver con los libros de comercio por los cuales están obligados a registrar determinados contribuyentes, todas las operaciones que estén vinculadas con la determinación de la materia imponible, ¿no? Y esto básicamente, como dijimos, tiene como objetivo facilitar al fisco a que si me viene a fiscalizar, pueda determinar las obligaciones que me corresponden como contribuyente de cada uno de los impuestos, ¿no? Por lo cual, todos los comprobantes que se emitan van a tener que estar registrados contablemente, tanto los que se emitan como los que se reciban. Por otro lado, tenemos que los comerciantes justamente matriculados, que son básicamente las personas jurídicas, tienen que llevar libros registrados y rubricados de acuerdo a lo que establece el Código Civil y Comercial y la Ley General de Sociedades, ¿no? Y justamente hay fallos, como este fallo de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, que lo que se estableció es que justamente todas las declaraciones juradas deben estar reflejadas por las operaciones que registren los contribuyentes y también deben estar respaldadas justamente por la documentación correspondiente, por lo cual, si yo en definitiva termino declarando un determinado monto, ese monto que yo estoy declarando tiene que estar registrado con los medios que correspondan al contribuyente y que esté obligado, por ejemplo, a llevar, por ejemplo, libros o registros, y también tiene que estar amparado por la documentación correspondiente, ¿no? Ahí tengan en cuenta que tenemos justamente todo lo que tiene que ver con el libro de diario, inventario y balance, que están vinculados para determinados contribuyentes y que deben rubricar justamente en el registro público de comercio, tener asientos llevados de manera diaria y correlativa, bueno, todas las particularidades que establece el artículo 322 del Código Civil y Comercial y la Ley General de Sociedades. Va en función de eso y en función de justamente del contribuyente, tener en consideración de registrar justamente todas las operaciones para que el fisco, teniendo en cuenta las facultades que posee de verificación y fiscalización, pueda determinar la cuantía de la obligación tributaria. Siendo lo que es el plazo de conservación de documentos y comprobantes, bueno, tenemos que tanto el Código Civil y Comercial como la Ley de Procedimiento Fiscal establecen un plazo de 10 años en los cuales hay que conservar todo lo que tiene que ver con los comprobantes, los libros, por ejemplo, los libros IVA-ventas, compras, libro diario y registros, ¿no? Siempre que obviamente todos estos comprobantes, libros y registros se refieran a las operaciones que puedan determinar la materia imponible, o sea, que sea indispensable para la determinación de la materia imponible. Es decir, el fisco no me puede estar solicitando comprobantes que no estén vinculados con la determinación de la materia imponible. Y por otro lado, la Ley de Procedimiento Tributario prevé que ese plazo se puede extender más de 10 años cuando sea indispensable para la determinación de la obligación tributaria.
Y eso está, incluso se fue dando en varios fallos de la Cámara Nacional, por ejemplo, Contencioso Administrativa Federal, por ejemplo, Carrano Hermanos, o Ayerez Laboratorio, o Interama S.A., donde justamente lo que se preveía es que cuando, por ejemplo, determinados, determinadas situaciones sean indispensables para determinar esa obligación tributaria, por ejemplo, si yo me estoy computando una amortización, esa amortización, por ejemplo, hay determinados bienes de uso que tienen amortización como los bienes inmuebles por 50 años. Bueno, que yo guarde esa documentación por los años, en definitiva, en los cuales yo me estoy deduciendo esa amortización, porque en definitiva, si bien yo tengo un plazo de 10 años para guardar los comprobantes y registros, bueno, podría pasar que, por ejemplo, si yo me estoy deduciendo en la declaración jurada de este periodo de una amortización de un bien que tenga 20 años de amortización, bueno, en ese caso debería por lo menos guardar esa documentación durante 20 años, porque si el fisco me viene, me fiscaliza y ve que yo me estoy deduciendo esa amortización, bueno, tiene las facultades para verificar justamente que lo que yo me estoy deduciendo sea correcto. Entonces, básicamente, eso es lo que prevé la ley de procedimiento fiscal. Y por otro lado, en el decreto reglamentario, ¿no?, va un poco más allá de esos 10 años. ¿Por qué? Porque lo que dice el decreto reglamentario de la ley de procedimiento tributario es que los contribuyentes o responsables tienen que conservar los comprobantes, documentos, libros y registros por un término, dice, que se extenderá hasta 5 años después de operada la prescripción del periodo fiscal a que se refieren. ¿Y qué significa hasta 5 años después de operada la prescripción? Como sabemos, la prescripción, o como van a ver que son de 5 años para contribuyentes inscriptos y de 10 años para contribuyentes que estén al margen de la inscripción. Ahora, ¿qué pasa con la prescripción de los contribuyentes justamente inscriptos, que es de 5 años? Si acá me dice que se extenderá hasta 5 años después de operar la prescripción, 5 años más 5 años de la prescripción serían justamente los 10 años que establece la ley de procedimiento tributario, ¿no? El artículo 48 iría en ese mismo sentido. ¿Pero por qué prevé esto? Porque hay cuestiones que son, que hay suspensiones de la prescripción ante determinados hechos que, por ejemplo, cuando salió la ley de blanqueo, el legislador suspendió por el término de un año la prescripción de las acciones, digamos, vinculada con la determinación de las obligaciones impositivas. Entonces, desde el momento en que salió esa ley de blanqueo, por un año se suspendía la prescripción, por lo cual, en lugar, si yo estoy dentro de ese periodo del blanqueo, en lugar de ser 5 años la prescripción, van a ser 6 años la prescripción. Entonces, voy a tener los 5 años, digamos, los 5 años vinculados a la conservación de los documentos, más los 5 años después de operada perdón, los 5 años después de operada la prescripción, más los 6 años de la prescripción. Entonces van a ser 11 años en total que voy a tener que conservar los documentos. Y si yo tengo 2 blanqueos, por ejemplo, que me suspendieron cada uno de esos blanqueos la prescripción, bueno, ahí en ese caso voy a tener 12 años que voy a tener que conservar toda la documentación. ¿Queda claro esto? Sí, sí, queda claro. Sí, profe, lo que sí, ¿te puedo interrumpir? Sí. Acá, ¿no estaría como yendo el decreto reglamentario en contra de la ley al establecer un plazo por encima de lo que establece la ley de procedimiento, que es un rango superior, digamos? Sí, en cierta forma, obviamente, es cierto lo que decís, como que está en cierta forma como ampliando, en definitiva, los 10 años que establece la ley de procedimiento tributario.
y aclarando que en definitiva, si bien son 5 años después de operada la prescripción, bueno, esos 5 años se pueden extender y pueden terminar, como decíamos, en 11 o 12 años, ¿no? Esos 10 años. Pero bueno, es una aclaración que hace la ley de procedimiento tributario, es una aclaración en cierta forma lógica, ¿no? Porque cuando hay una prescripción, una suspensión, mejor dicho, de la prescripción, siempre se interrumpen los efectos vinculados al cómputo de plazo, ¿no? Cuando ustedes todavía no llegaron a ver prescripción, pero cuando vean la clase de prescripción van a ver que justamente es una de las causales que en definitiva suspende los plazos, la prescripción. Entonces, que hay suspensión de plazos para contar, digamos, la prescripción de las obligaciones de impuestos. Entonces, acá en cierta forma aclara algo que después está vinculado con lo que establece el Instituto de la Prescripción, ¿no? Pero sí, es cierto, lo que decís es como que va más allá de lo que establece la propia ley cuando dice un plazo mayor al de 10 años. Yendo a lo que tiene que ver con el registro y la conservación de comprobantes, bueno, acá básicamente todos los contribuyentes que se desempeñen en forma autónoma, obviamente van a tener, como ya comentamos, la obligación de llevar registro de los comprobantes que respalden las operaciones. Eso va a estar vinculado con esos registros, por ejemplo, pueden ser lo que hoy en día conocemos también como el libro de IVA digital, ¿no? En el libro de IVA digital, hoy en día todos los contribuyentes, personas humanas y jurídicas, respaldan todas las operaciones de compra y todas las operaciones de venta que tienen por periodo fiscal, ¿no? Por cada uno de los meses. Entonces, en esas operaciones se declaran todas las operaciones de venta y compra que están vinculadas con la determinación de la materia imponible, por lo cual el fisco con esos registros, que ahora es el libro de IVA digital, que en definitiva como que reemplaza en cierta forma los libros de IVA ventas y libro de IVA de compras, ¿no? Son los libros de IVA venta y libro de IVA compra, pero en formato digital, en definitiva, ¿no? No dejan de existir los libros de IVA venta y compras porque también pueden ser necesarios porque cualquier otro organismo de contralor que no sea la FIP quiera, digamos, fiscalizar los libros de IVA ventas y compras, porque además son libros eh, obligatorios, incluso que tienen que ver que a veces están rubricados justamente por el Registro Público de Comercio. Entonces, obviamente los contribuyentes no es que van a dejar de llevar libro de IVA venta o compras, pero a nivel AFIP se estableció el libro de IVA digital, que es los libros que en definitiva va a estar verificando el Fisco Nacional, ¿no? Entonces, entre otras obligaciones sería, por ejemplo, llevar el libro de IVA digital, donde ellos pueden determinar toda la cuantía de las obligaciones tributarias, teniendo en cuenta las operaciones de venta y compra de los contribuyentes. Y por otro lado, emitir los comprobantes por las prestaciones y o ventas que realicen de bienes o servicios. Y ahí en ese caso van a tener que seguir por ejemplo, con las normas vinculadas a todo lo que tiene que ver con la emisión de comprobantes que están conformadas por la resolución 1415, por la resolución 100 del fisco, que se establecen todas las particularidades vinculadas a la emisión de comprobantes, ¿no? Todo esto, obviamente, lo que permite es establecer como dijimos, la determinación de la obligación tributaria que permite justamente al fisco con sus facultades de verificación y fiscalización. Y esto, como habíamos comentado antes, se puede limitar teniendo en cuenta la obligación el tamaño del contribuyente. Por ejemplo, los contribuyentes del régimen simplificado no tienen la obligación de llevar el libro de IVA digital, pero sí el fisco les impone que aunque sea tengan un registro de las operaciones de venta y de compra, ¿no? No hace falta llevarlo con la formalidad del libro digital, pero sí que tengan un registro de las operaciones de compra y de venta. Por otro lado, vinculado al lugar de documentación de la documentación, acá, bueno, los libros y
y documentación, como comentamos, tienen que permanecer a disposición de la AFIP en el domicilio fiscal. Y básicamente esta disposición lo que hace es como consagrar lo que se denomina como el principio de inamovilidad de los libros de comercio, que justamente incluye también toda la documentación y que sí deberán ponerse estos libros de comercio a disposición del fisco, pero en el domicilio fiscal, ¿no?, del contribuyente o responsable. En definitiva, el domicilio fiscal es el lugar donde el contribuyente va a tener la obligación de conservar los libros y documentación. Y justamente acá hay una causa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa Bodegas y Viñedos, Castro Hermanos contra Provincia de Tucumán. Si bien esto tiene que ver con el fisco de Tucumán, nos ilustra justamente un fallo del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente este principio de inamovilidad de los libros de comercio, que es lo que estableció justamente que el contribuyente no tenía obligación de trasladar hasta la provincia de Tucumán para cumplir con un requerimiento del fisco tucumano, sino que con el solo hecho de poner a disposición los libros en el domicilio fiscal ya era suficiente, porque si no, imagínense, si un contribuyente tiene que estar trasladando, un contribuyente que opera en las 24 jurisdicciones, trasladando el libro de comer, todos los libros de comercio a cada uno de los fiscos que solicite los libros de comercio, bueno, corre incluso el riesgo de perder la documentación, ¿no? De la documentación, los libros de comercio. Entonces, por eso es que el domicilio fiscal es el lugar de conservación de toda esta documentación. Y un contribuyente, si el fisco, en definitiva, le pide que, eh, que muestre presencialmente en la agencia de AFIP los libros, por ejemplo, de comercio, bueno, ahí se podría tranquilamente negar el contribuyente y poner en el requerimiento que que sí se pone a disposición la documentación solicitada, pero en el domicilio fiscal del contribuyente. A ver, si uno a veces es documentación que uno puede acercar al fisco y evitar un problema de que el fisco quiera notar una cierta reacción de no colaborar con los requerimientos, bueno, ante determinada documentación, por ejemplo, si me pide copia de algunos comprobantes o que me presente determinada información en la agencia, bueno, ahí puedo optar por colaborar para estar evitando ir en choque contra el fisco, ¿no? En todos los supuestos, pero si uno ve que lo que está pidiendo el fisco es algo que va más allá, digamos, y corre en riesgo incluso la pérdida de la documentación, bueno, uno se puede oponer y poner a disposición justamente esa documentación o libros en el domicilio fiscal, ¿no? Y ahí el domicilio, bueno, básicamente de la persona humana va a ser donde desarrolla la actividad principal, y si en definitiva no posee un lugar donde desarrolle la actividad principal, va a ser el domicilio real de esa persona humana, que es el lugar donde figura en su DNI. Ahora, para las personas jurídicas, que son las empresas, va a ser el domicilio legal o estatutario, o en caso que el domicilio legal o estatutario no coincida con donde esté la dirección o administración principal y efectiva de las actividades, ese va a ser el domicilio fiscal que van a tener que declarar las personas jurídicas. Por otra parte, lo que tiene que ver con la constatación, el deber vinculado a la constatación de validez de los instrumentos por parte del contribuyente, que acá, como les comenté brevemente, tiene el artículo 33.1, dispone que los contribuyentes tienen la obligación de constatar que las facturas que reciben de sus proveedores se encuentren autorizadas por AFIP. Hay un sitio de AFIP que se llama constatación de comprobantes, donde poniendo los datos de los comprobantes que reciben de los proveedores, pueden verificar que el comprobante esté autorizado por AFIP. Bueno, esta obligación estaba muy antes circunscripta a contribuyentes de gran envergadura, ¿no?
Y esto estaba amparado por el decreto 447 del año 2007 del Poder Ejecutivo Nacional, donde establecía que los contribuyentes que estaban obligados eran los exportadores, los contribuyentes que actúen como agentes de retención de IVA, que los contribuyentes que actúan como agentes de retención de IVA son siempre grandes contribuyentes, los contribuyentes que reciban comprobantes electrónicos, que antes los contribuyentes que recibían facturas electrónicas eran grandes empresas los que estaban nominados para facturación electrónica. Ahora ya obviamente cualquier contribuyente está obligado digamos, a constatar que la factura que recibe se encuentra autorizada por AFIP. ¿Por qué? Porque en definitiva la factura electrónica quedó generalizada a todos los contribuyentes y prácticamente no existen excepciones para emitir una factura manual. Entonces, cualquier contribuyente que reciba una factura electrónica estaría obligado a constatar a través del sitio de AFIP que el contribuyente sea válido, que el comprobante sea válido. Y también establecía para el Estado Nacional y sus dependencias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si los contribuyentes, o sea, no cumplían con esta obligación de constatar los comprobantes? Bueno, ahí lo que establece el fisco en el artículo 34 de la Ley de Procedimientos Fiscales es que tienen que probar la veracidad de esas operaciones. ¿Y eso para qué? Para que puedan computar justamente cualquier tipo de beneficio fiscal, ya sea las deducciones, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado, o cualquier otro efecto tributario que tenga ese comprobante para el contribuyente. Bueno, cualquier otro efecto tributario, para poder computarme esos efectos, tengo que verificar la validez de los comprobantes. Y esto básicamente es para evitar también comprobantes que sean truchos, ¿no? Que estén circularizando y que en definitiva no reflejen, digamos, la real operación de los contribuyentes. Por otro lado, uno de los últimos deberes que comentamos era que los contribuyentes utilicen ciertos medios de pago. Y esto, lo que comentamos era que a través de la ley, del artículo 34 de la Ley de Procedimiento Fiscal, se establece la obligación de que los contribuyentes, cuando paguen a sus proveedores, cumplan pagando con los medios de pagos bancarizados, ¿no? Y esto está justamente también de acuerdo a lo que establece la ley antievasión, ¿no? Que habíamos visto en el fallo Mera Miguel Ángel de la ley antievasión, la ley 25345, que establecía la obligación de pagar a través de medios bancarizados. Bueno, ¿cuál es un poco la diferencia en lo que establece el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Fiscal y la ley antievasión? Que este artículo 34, en definitiva, obliga a acreditar la veracidad de las operaciones en caso que el contribuyente no haya cumplido con el pago a través de medios bancarizados, ¿no? Entonces, puede demostrar a través digamos, de demostrar que la operación es válida, puede, digamos, demostrar eso y en definitiva puede efectuar el pago a través de un medio de pago que no sea bancarizado. Que esto fue lo que en definitiva se definió en el fallo Mera Miguel Ángel, ¿no? Se definió la inconstitucionalidad de la ley 25345, que es la ley antievasión, el artículo 2, donde se establecía que si justamente en la ley antievasión lo que se decía era que ahí era obligatorio, digamos, que todos los contribuyentes efectúen los pagos a través de sus proveedores, a través de medios bancarizados. Y que si no se pagaba a través de medios bancarizados, el contribuyente no podía computarse, en definitiva, los créditos fiscales o cualquier efecto tributario producto del cómputo de ese comprobante. Eso en el fallo Mera Miguel Ángel se determinó dictaminando la inconstitucionalidad de ese artículo 2 de la ley antievasión. Entonces, básicamente la diferencia con la ley de procedimiento fiscal es que cuando estableció esta obligación de constatar, de pagar a través de medios bancarizados, establece, si ustedes leen justamente este artículo 34, es que
si el contribuyente puede acreditar, digamos que en definitiva que la operación existió, en ese caso puede pagar con medios que no sean bancarizados, ¿no? Pero tiene que probar que la operación existió. También esto es aplicable para los contribuyentes que cuando efectúen determinadas compras reciban facturas apócrifas o que no estén autorizadas por la FIP. Entonces, en definitiva, si yo le compro a un proveedor mío y ese proveedor mío está catalogado como un proveedor apócrifo en la FIP, que esto yo lo puedo ver constatando en la página de AFIP el listado de proveedores apócrifos, ¿no? Hay un listado donde, en definitiva, yo puedo verificar todos los contribuyentes que la AFIP entiende que son apócrifos, es decir, que tienen un problema vinculado con su conducta fiscal y por lo tanto se considera que es o una usina de facturas trucha o que es un contribuyente que me prohíbe que me compute los créditos fiscales porque está en una situación en la cual, en definitiva, es una situación donde ha detectado maniobras por parte de esos contribuyentes. Entonces, ahí en ese caso, también, en definitiva, para poder deducir, en definitiva, los comprobantes vinculados a esos pagos que efectúa el contribuyente y poder computarse los créditos fiscales, va a tener que utilizar medios bancarizados y si no, va a tener que probar la veracidad de ese, digamos, pago, ya sea a través de que no estaba dentro de facturas apócrifas, que no estaba dentro que el comprobante era verídico y que obviamente que en definitiva que la operación existió, ¿no? Como decíamos. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Siendo lo que tiene que ver con los poderes de verificación del artículo 35 que comentábamos, bueno, acá básicamente vamos a ver que el artículo 35, que habla de los poderes de verificación, lo divide como en dos partes. Por una parte, la primera justamente parte de este artículo 35 establece que se le otorga amplios poderes al fisco para verificar el cumplimiento ya sea de obligaciones sustantivas, que era por el ingreso del impuesto, o formales. Y esto puede estar vinculado con periodos fiscales posteriores al cumplimiento de la obligación tributaria o periodos fiscales en curso de esa obligación tributaria. Y por otro lado, la segunda parte del artículo 35 establece facultades particulares y discrecionales de la AFIP, que básicamente esas facultades vamos a ver que el fisco va a poder ejercerlas según criterios de oportunidad o conveniencia, pero como dijimos siempre al principio de la clase, siempre que no afecte derechos y garantías personales de los contribuyentes, ¿no? Vamos a ver después cuáles son esos derechos y garantías, pero básicamente, por ejemplo, que no afecte, por ejemplo, el derecho de la intimidad, a la privacidad, bueno, derechos que están consagrados en la Constitución Nacional también. Y básicamente, ¿cuál es el objeto obviamente, de estos poderes de verificación? Es verificar el cumplimiento de todo lo que está vinculado con las leyes, reglamentos y resoluciones por parte de los obligados para verificar el cumplimiento de la determinación tributaria, ¿no? Que fue lo que venimos repitiendo desde el inicio. Y esta justamente concesión de amplios poderes que tiene el fisco para verificar y fiscalizar la materia imponible, justamente haya su justificación en el sistema de autoliquidación de tributos que veníamos comentando y en la Constitución Nacional, justamente en el sistema de autoliquidación de tributos que termina determinando que el contribuyente es responsable por la propia liquidación de sus propios tributos, ¿no?
¿cuáles son los fundamentos por los que la AFIP posee estos amplios poderes de verificación y fiscalización? Bueno, por un lado tenemos que, como venimos repitiendo, el sistema fiscal de autodeterminación de tributo, en el cual el contribuyente determina la obligación tributaria y el fisco, en un control ex post, tiene sus facultades de verificación y fiscalización con un criterio que, como dijimos, siempre va a ser un criterio amplio y no restrictivo, en el cual puede, a través de, digamos, de diversas facultades, en la medida de que no sean, digamos, que afecten, como decíamos, derechos constitucionales al individuo, puede establecer cómo fiscaliza y o investiga al contribuyente sin siempre de acuerdo a criterios de conveniencia, ¿no? Como decíamos, sin tener en cuenta, digamos, que está limitado a una serie de facultades previstas. Si bien vamos a ver que hay establecidas, digamos, facultades que tiene el fisco, bueno, el fisco puede valerse de otras facultades de verificación y fiscalización, o sea, utilizar un criterio extensivo, como dice acá, y no restrictivo, ¿no? Para verificar digamos, justamente que cumplan con la obligación tributaria. Y por otro lado tenemos el principio de que la administración le está prohibido todo aquello que no le está permitido, que básicamente es justamente que siempre que la información tenga trascendencia tributaria y que sea legítima lo que está solicitando el fisco, bueno, en ese caso va a tener esas facultades regladas y discrecionales para solicitar todo lo que considere necesario. Ahora, cuando algo que esté solicitando afecte los derechos y garantías constitucionales, como dijimos, el derecho a la intimidad, a la privacidad, bueno, ahí ya se estará metiendo con derechos personales y, en definitiva, que no están vinculados con la determinación de la materia imponible y, por ende, eh, habrá un límite a esos amplios poderes de verificación y fiscalización. Por otro lado, bueno, esto es lo que ya venimos diciendo desde el inicio, el deber de colaboración de los contribuyentes con la administración pública con el fin de sostener el gasto público y también las prerrogativas estatales frente a garantías reconocidas por la propia Constitución Nacional, que acá está vinculado con estas amplias facultades que, para determinar la obligación tributaria, siempre que justamente no se excedan los derechos y garantías de la Constitución Nacional, el fisco se puede valer justamente de sus facultades con un criterio extensivo y no restrictivo, ¿no? Que veníamos diciendo al principio. ¿Cuáles son las facultades que están establecidas en forma taxativa? Bueno, básicamente la citación al firmante de la declaración jurada, que ahora vamos a ir comentando brevemente cada uno de estos puntos, el pedido a responsables o terceros de la presentación de comprobantes, inspeccionar los libros y documentación comercial, recabar el auxilio de la fuerza pública, recabar órdenes de allanamiento, clausurar en forma preventiva establecimientos de los contribuyentes, el control encubierto de las operaciones, evitar maniobras de evasión tributaria a través de medidas preventivas. Este punto fue incorporado por la última de las reformas de la Ley de Procedimiento Fiscal. Después, registrar que los contribuyentes que efectúen registraciones a través de sistemas de computación mantengan la información en esos sistemas o en un backup de esos sistemas como mínimo un plazo de 2 años luego de la utilización de esos sistemas de computación. Es decir, si yo dejo de utilizar un determinado sistema porque quiero cambiar a otro sistema, bueno, yo tengo que como mínimo guardar toda la información de ese sistema por un plazo, hacer un backup por un plazo de 2 años por si el fisco quiere hacer un requerimiento de toda la información que yo tengo en esos sistemas de computación, ¿no? Y después las medidas cautelares que están vinculadas con los embargos preventivos que tiene el fisco como facultad para poder preservar la renta fiscal. Entonces, siendo el primero, que es la citación al firmante de la declaración jurada, básicamente el objetivo de esto es controlar al contribuyente, digamos, que conteste o informe verbalmente cualquier tipo de consultas, requerimientos
pero siempre que estén vinculadas con ingresos, egresos o cualquier otra situación o operación que esté vinculada con la determinación de la materia imponible, ¿no? Entonces, ahí cualquier contribuyente, responsable o tercero puede ser citado justamente para que conteste al fisco en cualquiera de esas situaciones. Y el plazo que habíamos comentado es de 10 días, un plazo razonable que establece la ley de procedimiento administrativo, pero el fisco podría poner menos de 10 días, poner 5 días y bueno, el contribuyente solicitar la prórroga. Las sanciones ya las habíamos comentado, que son las del artículo 39 o 40 de la ley de procedimiento tributario, así que eso no lo vamos a repetir. Pero básicamente la citación al contribuyente del responsable de la declaración jurada está vinculada justamente siempre para poder determinar la materia imponible que corresponda a cada contribuyente, responsable o tercero, ¿no? Dependiendo de a quién esté fiscalizando el fisco. El pedido a responsables o terceros de la presentación de comprobantes y justificativos, acá la obligación es de presentar los comprobantes que solicita el contribuyente, siempre relacionados con el hecho imponible que se investiga, ¿no? En realidad, acá hay una discusión si la presentación de comprobantes, como habíamos comentado anteriormente, debe hacerse en el domicilio fiscal o el fisco puede solicitar que se haga en la agencia. Bueno, ahí en ese caso, en definitiva, el lugar donde, de acuerdo a lo dispone la ley de procedimiento fiscal, es el domicilio fiscal, donde el contribuyente debiera presentar toda la documentación. No obstante ello, si el contribuyente quiere, puede, para evitar, digamos, un problema con el fisco o que el fisco intente hacer valer como que el contribuyente no está contestando, bueno, si es algo que no demanda una tarea demasiado laboriosa, bueno, puede obviamente presentar también determinada información en la agencia que le solicite la documentación. Por otro lado, está vinculada la inspección de libros y documentación comercial, que es otra de las facultades, está vinculada justamente con que el fisco puede inspeccionar cualquier tipo de anotación que esté vinculada también con la materia imponible y que pueden ser los libros, las anotaciones, los papeles, los documentos, cualquier tipo de información que esté disponible, y la obligación acá también de esta información va a ser de exhibirla, no de entregarla al fisco. O sea, el fisco, el único momento que digamos que puede incautar la documentación es a través de una orden de allanamiento. Si no es a través de una orden de allanamiento, el contribuyente no tiene obligación de entregar la documentación. Sí puede entregar una copia de la documentación, pero nunca la documentación original, ¿no? Únicamente en este caso, por ejemplo, la jurisprudencia ha entendido que el fisco puede incautar la documentación únicamente cuando hubiera infracciones que haya cometido ese contribuyente a través de esa facultad de investigación que tiene. Bueno, entonces ahí en ese único caso el fisco va a poder secuestrar la prueba, pero siempre que el contribuyente lo entregue en forma voluntaria. Si no, la única vía posible es la orden de allanamiento, que es otra de las facultades que tiene el fisco, que la vamos a ver seguidamente. Y la inamovilidad acá también de toda la documentación y los libros está amparada por este principio de inamovilidad que habíamos comentado previamente, en el cual el contribuyente tiene que resguardar su documentación, ¿no? Requerir el auxilio de la fuerza pública, acá vinculada con requerir el auxilio de la fuerza pública, es únicamente para determinadas situaciones, y esto lo puede nada más solicitar el administrador federal o funcionario autorizado, y siempre que se dé cualquiera de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que haya un inconveniente en el ejercicio de sus funciones, en ese caso
puede, digamos, requerir el auxilio de la fuerza pública también para hacer comparecer a responsables o terceros y para ejecutar órdenes de allanamiento. Pero siempre va a tener que hacer el requerimiento a través de la fuerza pública, a través del administrador federal o un funcionario autorizado. Y es importante tener en cuenta que ese requerimiento a través de la fuerza pública es obligatorio hacerlo a través de una orden judicial. O sea, si no se hace por orden judicial, el requerimiento del auxilio de la fuerza pública para que ayude a los funcionarios del fisco, bueno, en ese caso no es válido el requerimiento del auxilio a pública. Entonces, únicamente va a ser válido cuando, y que no haya orden judicial, cuando, por ejemplo, los funcionarios del fisco se vean amenazados porque puedan correr en riesgo su vida, ¿no? Por ejemplo, porque van a zonas que sean de conflicto o que puedan correr integridad física los inspectores. Bueno, en ese caso es la única alternativa para que sin orden judicial el fisco a través del administrador federal o algún funcionario autorizado con poderes suficientes pueda requerir el auxilio de la fuerza pública. Y yendo a lo que tiene que ver con recabar órdenes de allanamiento, acá tenemos que justamente un, un- sí, una facultad que en definitiva digamos, está amparada en cierta forma por la Constitución Nacional. Si bien el artículo 18 prevé que el domicilio es inviolable, eh, establece también que hay una ley que puede determinar en qué casos y con qué justificativo puede procederse al allanamiento y ocupación del domicilio. Y en ese caso tenemos a la ley 11.683, que es la ley de procedimiento fiscal en el artículo 35, inciso E, que le da justamente facultades al administrador funcional y demás funcionarios autorizados por la AFIP para que efectúen una orden de allanamiento, pero siempre que esa orden de allanamiento sea a un juez nacional que la autorice, ¿no? Siempre tiene que haber un juez nacional que la autorice para que sea válida la orden de allanamiento en un domicilio fiscal. Relacionado con esta facultad que tiene la AFIP de recabar de órdenes de allanamiento, siempre es ordenada por un juez y tiene que estar emitida por escrito, expresando los fundamentos por lo cual se requiere esa orden de allanamiento, individualizando el lugar y la hora en que se va a hacer ese allanamiento, ¿no? Y algo muy importante es que existan razones que hagan presumir que esa persona oculta documentos o objetos que prueben la comisión de un ilícito tributario. Si no están esas razones fundadas por la cual se va a hacer el allanamiento, bueno, el allanamiento obviamente no es válido, ¿no? Es una medida justamente excepcional la orden de allanamiento que tiene el fisco justamente para no meterse con una situación como es justamente todo lo que tiene que ver el allanamiento de un lugar y recabar información de un contribuyente. O sea, si no estuviera esta medida excepcional, el fisco podría recabar cualquier tipo de documentación y tendría mucha arbitrariedad en el ejercicio de su función de fiscalización. Por eso es que tiene que haber una razón de la comisión de un ilícito por parte del contribuyente que pruebe en definitiva que esta orden de allanamiento tiene una razón de ser, ¿no? Esta orden de allanamiento es como la excepción al principio de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Que establece la Constitución Nacional en el artículo 18. Y después tenemos la doctrina del árbol venenoso, que es cuando en las tareas estas vinculadas a la orden de allanamiento, el fisco, a través de pruebas que obtenga de manera ilícita, eh, lo que prevé esta doctrina del árbol venenoso es que no pueden, son nulas y no pueden utilizarse en contra, ¿no? Que si el fisco obtiene pruebas de manera ilícita en el transcurso de esa orden de allanamiento, esas pruebas van a ser nulas y no pueden utilizarse en contra. En cambio,
La doctrina de la simple vista es la que establece que en la orden de allanamiento se pueden detectar otros ilícitos y también pueden ser objeto de investigación esos otros ilícitos que se recaben vinculados con la orden de allanamiento, ¿no? Son doctrinas vinculadas a justamente la tarea de fiscalización vinculada a recabar órdenes de allanamiento. En las órdenes de allanamiento, como dijimos, tienen que estar firmadas por el juez, se va a indicar el número de causa y expediente. Acá es importante, en la orden de allanamiento, lo que se allana es el domicilio, no el contribuyente. Entonces, es sumamente importante que esté la indicación precisa del domicilio a allanar y el nombre de la autoridad que ha delegado la realización de la medida, ¿no? El objeto del allanamiento y el plazo de validez de la orden, porque la orden de allanamiento tiene que ser en un domicilio indicado y en un plazo determinado. Si en ese plazo que establece la orden de allanamiento no se hace, bueno, la orden de allanamiento es nula. O sea, no puede ir un día al día siguiente del día que establece la orden de allanamiento. Entonces, todos estos requisitos se deben cumplir y si no se cumple alguno de estos requisitos, se puede oponer al ingreso o dejar alguna constancia de la irregularidad en el acta a través de incluso a través de algún escribano, ¿no? Por eso acá, otro de los puntos a tener en cuenta es cuando uno tiene una orden de allanamiento, comunicarse con el asesor o el letrado o escribano, estar al momento del registro de esa orden de allanamiento, exigir que se cumplan todos los alcances de la orden y que no haya un exceso en la actuación del fisco. Tiene que haber 2 testigos presentes, labrarse el acta del allanamiento y debe exigirse que se inventarien los objetos secuestrados, ¿no? En el caso que, obviamente, el fisco secuestre toda la información. Recabar órdenes de allanamiento. Preguntas, digamos, que puede pasar vinculadas con estas zonas de allanamiento. ¿Qué pasa si no existe coincidencia entre el sujeto allanado y el domicilio que se indica? Bueno, acá lo importante es, como dijimos, el domicilio por el cual se recaba la orden de allanamiento, ¿no? No es la persona, sino el domicilio, por lo cual el procedimiento debe ser igualmente realizado en el domicilio indicado en la orden. ¿Qué ocurre si se pretende ingresar un inmueble contiguo, pero sin comunicación con el establecido en la orden? Bueno, en ese caso no puede hacerse. En la orden tiene que establecer el domicilio preciso que se va a allanar. ¿Se puede hacer una llamada telefónica durante el procedimiento? Sí, en este caso no hay problema que el contribuyente haga una llamada telefónica, salvo que dentro de la orden de allanamiento haya una orden por parte del juez que pida la incomunicación del contribuyente porque podría afectar esa orden de allanamiento a otros domicilios del contribuyente. ¿La firma al final del acta implica subsanar los vicios que pudiera tener el procedimiento? Bueno, acá, en definitiva, hay jurisprudencia que implica que la firma al final del acta, sin aclaración al final del acto, subsana cualquier vicio. Esta es la jurisprudencia minoritaria y después hay jurisprudencia que dice que no, que digamos que en definitiva la jurisprudencia mayoritaria es que no subsana, que el hecho de que yo firme las actas no implica que subsane cualquier vicio que pudiera tener el acto, ¿no? ¿Se puede cumplir con una orden de allanamiento de noche? Bueno, esto depende del lugar y de la situación, pero si es una orden de allanamiento a un lugar que está destinado a habitación o a residencia del particular, solo tiene que hacerse de día, pero el juez podría habilitar de noche en el caso de que lo considere necesario. ¿Se puede ingresar con la misma orden de allanamiento al mismo domicilio una vez terminado el operativo? No, esto es lo que dijimos, tiene que hacerse en el periodo y en el domicilio indicado en la orden de allanamiento. Otra de las facultades de verificación y fiscalización de AFIP tiene que ver con la clausura preventiva de establecimientos y acá esto se va a dar siempre que se cumpla en forma concurrente con estas 2 situaciones, ¿no? Esto está previsto en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario, donde le da la potestad al fisco de clausurar establecimientos de los contribuyentes en forma preventiva, pero siempre
que se cumplan en forma concurrente con cualquiera de estas dos situaciones. Por un lado, que se detecten dos o más irregularidades previstas en la Ley de Procedimiento Fiscal, en el artículo 40, que están vinculadas con la falta de registración contable de operaciones, falta de documentación vinculada a las adquisiciones de los bienes y o servicios, o falta de documentación respaldatoria de las ventas, que transporten la mercadería sin el sustento documental, como puede ser los remitos. Bueno, cualquiera de esas situaciones previstas en el artículo 40 y además exista un grave perjuicio para el responsable o que exista, existe un grave perjuicio al fisco o que el responsable revista antecedentes por haber cometido la misma infracción en un plazo no mayor a 2 años desde que se detectó la anterior, bueno, en ese caso, siempre que de que concurrentemente se produzcan estas dos situaciones, el fisco puede clausurar en forma preventiva un establecimiento, pero siempre tiene que hacerse también a través de un juez federal o en lo penal económico que debe comunicar esa clausura preventiva, ¿no? Donde el juez después va a emitir una orden de audiencia con el responsable para definir si deja sin efecto la clausura preventiva de ese establecimiento o la mantiene hasta que regularice la situación. Por otro lado, la facultad vinculada a la orden de al control encubierto de las operaciones, que básicamente acá el fisco se convierte como un agente fiscalizador de los contribuyentes como si fuera un consumidor final, ¿no? Esta es la típica situación cuando el fisco concurre a un establecimiento, que por ejemplo podría ser un restaurante, y se hace pasar como un consumidor final para verificar que el contribuyente haya emitido y entregado correctamente el comprobante, ¿no? Entonces, a través de este artículo 35, inciso G, se faculta a que estos funcionarios de AFIP, que sean autorizados a través del juez administrativos, puedan actuar como adquirentes o locatarios de obra y servicio para verificar el cumplimiento de los contribuyentes con la obligación de emitir y entregar facturas. También en este caso se deben basar en antecedentes fiscales, que no haya infracciones a normativas de facturación por parte del contribuyente. Si no tuviera antecedentes fiscales, bueno, en este caso es como que no pudiera hacer este control encubierto de las operaciones a través de un agente fiscalizador, el fisco, ¿no? Acá hay fallos vinculados a esta situación del control encubierto de las operaciones en las cuales el fisco puede actuar como si fuera un consumidor final para detectar que el contribuyente, por ejemplo, no está emitiendo y entregando correctamente las facturas que le correspondería. Disponer medidas preventivas vinculadas para evitar maniobras de evasión tributaria que comentamos. Esto tiene que ver para el fisco, en función de determinada situación de los contribuyentes, puede, por ejemplo, si el contribuyente no presenta declaraciones por más de un determinado periodo de tiempo, bueno, determinar que un contribuyente termine siendo no inscripto en lugar de inscripto, ¿no? O sea, dar de baja a un contribuyente por la no presentación de la declaración jurada durante más de un determinado periodo de tiempo. Por otro lado, en el caso que, por ejemplo, un contribuyente fuera apócrifo, el fisco puede limitar justamente la emisión de comprobantes para ese contribuyente. También le puede, digamos, limitar que ese contribuyente se pueda computar créditos fiscales y que se pueda deducir las operaciones de ese comprobante, ¿no? Como gasto que se pueda deducir en el impuesto de esos comprobantes. Es decir, en definitiva, a través digamos, de determinadas medidas preventivas, el fisco puede evitar determinadas maniobras de evasión tributaria de los contribuyentes, pero siempre que hubiera, obviamente, una justificación, ¿no?, de esa situación. Cuando el contribuyente haya actuado, ya sea, por ejemplo, haciendo justamente por la no presentación de varios periodos de tiempo de declaraciones juradas, o porque es un contribuyente apócrifo, bueno,
Acá este punto fue muy discutido por la jurisprudencia, porque justamente el fisco con estas medidas es como que queda amparado como para hacer cualquier situación vinculada con los contribuyentes, ¿no? Entonces, quizás por situaciones que pueden ser del, no del todo objetivas, puede sacar la condición de inscripto a un contribuyente o que no pueda emitir comprobantes, ¿no? Obviamente el contribuyente puede plantear la disconformidad ante el organismo recaudador. Ese planteo de disconformidad va a ser con efecto devolutivo, es decir, el problema es que justamente no suspende cuando yo hago la disconformidad las acciones del fisco, pero la única situación que va a suspender va a ser cuando se trate de la condición del contribuyente como inscripto o no inscripto. En ese caso, si yo planteo la disconformidad, ahí sí va a suspender las acciones del fisco, ¿no? Y el plazo para resolver este planteo de disconformidad va a ser de 5 días y si el fisco va en sentido contrario, bueno, ahí puede plantear la impugnación por la vía judicial, ¿no? Del artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es en la primera instancia contencioso administrativo federal. Y esto que decíamos, la registración es efectuada mediante sistemas de computación, que esto prevé que tienen que mantener durante 2 años, luego del cierre del periodo fiscal, los soportes magnéticos empleados en aplicaciones con datos relativos a la materia imponible. Estamos un poco atrasados, pero bueno, ya estoy terminando, queda poco. Después, una de las últimas facultades está vinculada a contrabar embargos preventivos, es una medida cautelar que tiene el fisco para preservar la renta tributaria, y acá puede trabar embargos preventivos sobre las cuentas tributarias, y en caso de no existir fondos en dichas cuentas, decretar la inhibición general de bienes. Esto justamente es por la cantidad que los contribuyentes adeuden al fisco, ¿no? de la obligación tributaria. Y acá, obviamente, el juez, digamos, debe decretarlo, esto en el término de 24 horas ante el pedido del fisco, ¿no? Pero siempre bajo la responsabilidad de que el fisco la haya solicitado. Yendo a los límites al accionar estatal, y con esto ya vamos casi terminando, tenemos básicamente estos principios que están vinculados con la Constitución Nacional, que es el principio de racionalidad y proporcionalidad, en el cual no se puede gravar al administrado o contribuyente con situaciones abusivas que vayan más allá de lo que, digamos, y que justamente esas solicitudes que haga el fisco no sean racionales y proporcionales y que no estén vinculadas con la materia imponible, esto de lo que estuvimos hablando, que no vayan tampoco más allá de los derechos y garantías del contribuyente. No, o sea, que estas facultades sean absolutas no significa que el fisco pueda, en definitiva, hacer lo que quiera, sino que tiene que actuar con el principio de legalidad, o sea, por las herramientas que están previstas por la ley, y obviamente respetar siempre los límites constitucionales, el derecho a la intimidad, que no se debe interferir en el ámbito de la privacidad. Siempre tiene que estar cualquier facultad de verificación y fiscalización vinculada con la determinación de la materia imponible, ¿no? Como venimos diciendo, el derecho a la no autoincriminación que tiene el contribuyente, de no autoincriminarse, y que haya una sentencia de fondo, una tutela judicial suficiente para que el fisco el contribuyente pueda tener un derecho de defensa y que esa sentencia se cumpla, ¿no? Acá, esto es un poco resumiendo todo lo que fuimos comentando, del principio de racionalidad y proporcional, legalidad y tutela judicial.
así que se los paso, se los dejo para que después lo revisen, pero es básicamente todo lo que estuvimos comentando. Esto es vinculado al derecho de la intimidad, que un poco siempre toda la información relativa a sentimientos, hechos o costumbres está vinculada justamente al individuo y el fisco ahí no puede interferir, y también tampoco puede interferir en toda la información que signifique un potencial o real peligro para la intimidad del contribuyente, ¿no? Siempre todo lo que es las actividades que no inciden sobre terceros y el plano moral queda, digamos, del individuo queda a su propio alcance y el fisco no se puede meter en el ámbito de la privacidad. Siendo para concluir, lo que tiene que ver con la inspección y las características, bueno, esto ya lo fuimos comentando, que puede ser discrecional, pero no arbitraria, tiene que estar regulada por las facultades establecidas por la ley, y el fisco a través de facultades de investigación y fiscalización puede averiguar y recopilar las pruebas, y el lugar de realización de la inspección va a ser en el domicilio fiscal del contribuyente. Después, vinculado a la orden de intervención, tengan en cuenta que se inicia cuando el contribuyente inicia la fiscalización, se inicia la notificación a través de una orden de intervención. Esto lo prevé actualmente el artículo 36.1 de la Ley de Procedimiento Tributario. Esto tiene que estar suscrito por los inspectores y el supervisor encargado, y debe establecer la fecha de la designación de los funcionarios actuantes y los datos del fiscalizado, también los tributos y los periodos sujetos a fiscalización. Esto es muy importante porque justamente delimita el alcance de la inspección, es decir, el fisco no se puede, si en el formulario de la orden de intervenciones se establece que el tributo alcanzado es impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2021, bueno, el fisco no puede fiscalizarme el periodo fiscal 2021, tiene que ir a fiscalizarme lo que establece la orden de intervención. Entonces lo que eso logra es que el fisco no puede, digamos, ir contra hechos, digamos, que no estén previstos en la orden de intervención. Y por otro lado, una vez que el contribuyente haya sido fiscalizado en esta orden de intervención, bueno, se supone que, salvo excepciones, no podría volver a fiscalizar en este periodo, ¿no? Pero como dijimos bien claro, salvo excepciones. Eso después lo van a ver con Alberto. Básicamente, la inspección fiscal se inicia con una notificación al domicilio que está prevista en el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Fiscal. Se entrega un acta al interesado y, si no está, a un testigo. En caso de que haya una negación a recepcionar el acta, se va a dejar constancia de ello y en 2 días siguientes se vuelve a notificar al contribuyente. En caso de que no se pueda notificar, bueno, en ese caso, si no hay nadie, lo pueden dejar en la puerta del domicilio fiscal del contribuyente el acta de inicio de la inspección. El ingreso de los funcionarios puede ser con un consentimiento del contribuyente. En ese caso se inicia la inspección normalmente. O sea, en el caso de que, en definitiva, el contribuyente se oponga, bueno, ahí el fisco puede, en definitiva, determinar sobre base presunta, es decir, si el contribuyente no colabora con esa inspección, el fisco, como habíamos comentado al principio, puede determinar sobre base presunta la obligación tributaria, y ahí tienen el fallo de la Cámara Nacional de Contencioso Administrativa Federal, DICA, del año 81. ¿Cómo actuar ante una inspección? Bueno, verificar el acta de inspección, como dijimos, todos los datos que habíamos comentado recién del formulario 8000. En el caso de que hubiera representantes que representen al contribuyente, bueno, se puede hacer a través de un formulario 3283 que acredite el poder que tiene otro contribuyente para representar a esa persona. Si no, únicamente los apoderados de la empresa podrían actuar ante la inspección, pero a través de poder de este formulario puede actuar un tercero para atender la inspección, ¿no? Exhibir todos los documentos, libros y anotaciones que tengan que ver con
con la materia imponible sin entregar la documentación. Bueno, acá todo esto ya lo fuimos comentando. Podrían negarse a suministrar fotocopias de la documentación contable, la de obligaciones exhibir, y los requerimientos deben estar vinculados a los hechos imponibles. La AFIP no puede secuestrar documentación. Bueno, esto es todo lo que fuimos comentando. Acá les dejo como un resumen que está vinculado con todo lo que fuimos hablando durante toda la clase, vinculada con las actas de inspección. Así que básicamente el modo de finalización de la inspección es con ajustes o sin interés fiscal. Esto también lo van a terminar viendo detalladamente con Alberto, pero luego ya sea con ajustes o sin interés fiscal va a haber una comunicación por parte del fisco donde determina cuál es la situación de esa inspección fiscal. En el caso que hubiera ajustes, bueno, hay un plazo de mínimo 10 días que tiene el contribuyente para conformar el ajuste y presentar las pruebas que hagan vinculadas con ese ajuste. Y ahí, en el caso de que se conforme el ajuste del contribuyente, se cierra la inspección. Si no se conforma el ajuste y presenta pruebas o un descargo, bueno, ahí en definitiva viene el procedimiento de determinación de oficio vinculado que el fisco tiene, ¿no? Pero esto ya lo van a ver más detenidamente con Alberto. Acá un poco la importancia de las facultades del inspector en la inspección, que se va a guiar de un informe, que ese informe que va a hacer el inspector no va a tener fuerza probatoria, pero va a ser toda la tarea de backup que tiene el inspector para determinar los ajustes y los fundamentos legales y contables que tenga para determinar la materia imponible, ¿no? Y todo esto lo va a hacer con esas tareas de investigación y fiscalización. Bueno, en definitiva, con esto terminamos la clase de hoy. No sé si alguno tiene alguna duda de lo que fuimos viendo o se quedó con alguna duda. Yo no quería seguirme extendiendo de la clase por el tiempo y quería respetar un poco el plazo para que todos pudieran, para que pudiéramos terminar la clase en tiempo. Si alguno tuviera alguna duda, nos quedamos ahora para ver cualquiera de las dudas que hayan tenido. Les pido disculpas si fue un poco rápido al final, pero es mucho todo lo que abarcaba todas estas facultades. Si bien es un poco repetitivo, como habrán visto, bueno, cada uno de los puntos es como que hace siempre hincapié en los mismos temas, ¿no? Pero bueno, espero que haya sido claro. No sé si a alguno le quedó alguna duda. No. Muchas gracias, profe. Bueno, que descansen Muchas entonces. gracias, profe. Gracias igualmente. Nos vemos. Hasta luego.